Hoy es mi mejor día porque Dios, su misericordia me alcanzaron y estoy aquí con ustedes compartiendo paz y gracia para cada uno de vosotros y la gloria sea para el Señor. Eh, eh, yo voy a hablar de un tema de que a la gente no le gusta mucho que le toquen eso, pero yo creo que este es un pueblo maduro y si alguien no es maduro, con todo el respeto que crezca, porque ya Cristo está a la puerta de la esquina y son cosas que nos van a llevar al cielo. No podemos estar perdiendo tiempo con cosas fútiles y vanas, sino con cosas de verdad que nos alimenten nuestro espíritu para nosotros poder estar conectados a la fuente, que es Cristo Jesús, al Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, es el que está ahí guiándonos, convenciéndonos de justicia, juicio y pecado. Es el que nos instruye, es el que nos redarguye. Por eso yo creo que nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones propias y actuar por reflexión, pero eh, eso debe ser sin coacciones externas. Yo voy a tocar el tema del libre arbitrio, eh, de la disposición que tiene usted en su corazón. Y dentro de ese tema, pica y se extiende. Pero yo le voy a dar las bases para que usted aprenda un poquito más de lo que sabe, al igual que yo. Eh, por favor, hay que lo del iPad. Soy tu play. Eh, yo creo que es por patrón. Ya, gracias, gracias. Miguel. Eh, yo creo que es necesario que nosotros entendamos y comprendamos que hay una diferencia entre la libertad y el libre arbitrio. Eh, esas dos son fundamentales porque hay una responsabilidad moral, jurídica y ética eh, en este concepto filosófico, porque de verdad la Biblia, en lo que yo he leído, y si alguien, por favor, lo ha visto, y a mí yo no lo he visto en la Biblia, que diga esta palabra textualmente, libre albedrío, hay algunos versículos que las personas dicen y usan que son para, eh, como para avalar esto del libre albedrío. Y dicen que Dios nos dio un libre albedrío. Pero vamos a verlo por la palabra. Y yo creo que cada individuo puede elegir entre alternativas, lo que implica que podemos nosotros ser dueños de nuestras acciones un tiempo antes de, porque hay un tiempo después de. Y esto es lo que la iglesia está confundida. Mientras que la libertad puede referirse a la ausencia de restricciones externas, el libre arbitrio o albedrío, como usted quiera llamarlo, se enfoca en la capacidad interna de elección. O sea, hay una disposición en el corazón del hombre y ningún pecador dejado a sí mismo es capaz, ninguno. Eh, de estar dispuesto a comprender o estar dispuesto a arrepentirse. Ningún pecador dejado a sí mismo está dispuesto a creer o puede estar dispuesto a escoger a Dios, a Cristo y su salvación. Y la corrupción ha desvirtuado tanto todo esto que eh, se ha llegado a una profundidad y a una descomposición espiritual demasiado grande, demasiado alta. Y por eso el hombre no puede escoger por sí solo a Dios, a menos que no haya un derramamiento del poder del Espíritu Santo. Oiga bien esto, y toque una persona en su corazón espiritual, porque ha sido ya predestinado, ha sido ya seleccionado, fue llamado como everybody, pero dentro de ese llamamiento fue ya escogido. Acuérdese que todos hemos sido llamados y hay algunos que dentro de ese llamamiento han sido escogidos y hay algunos dentro de esos escogidos que hemos sido elegidos para una misión específica. Todos tenemos una misión, una comisión y tenemos asignaciones. Entonces, habemos personas que
hemos llegado a entender, no a comprender, porque comprender esto es difícil para nosotros, pero para él no. Eh, eh, Porque hemos llegado a entender estas tres cosas y ya eso es un paso bien grande para nosotros. Pero dentro de todo esto, para poder entender esto, debemos eh, darnos cuenta que en tu corazón y en mi corazón tiene que haber una disposición. O sea, oiga lo que dice y vamos a esto, tenga a esta magnitud, a esta belleza, este despliegue, esta guía tan hermosa que se nos dejó para que usted y yo podamos ser diferentes, podamos ser hombres y mujeres de impacto. Y la gloria es para Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice claro, dice que el pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. ¿Qué quiere decir esto? Y lo dice en primera de Corintios 2:14. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y con la revelación del gran Espíritu Santo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Mire que el Espíritu está escrito con la E mayúscula. El Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dice segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto de aquellos que no creen. Dice el 4, ellos no creen porque Dios, el Dios de este siglo, ha cegado sus mentes para que la luz de la gloria del evangelio no les brille. Mire, recuerde que hay dos dioses. Hay un Dios soberano que hizo lo que usted ve y lo que no ve, y lo que yo veo y lo que no veo. Pero hay un Dios que se escribe con D minúscula, que se cree que es el dueño de este mundo, pero él no es el dueño de este mundo, porque el dueño de todo esto es mi Señor, el Señor que yo estoy predicando aquí en esta mañana. Hay personas que dicen que él está gobernando el mundo. Sí, es verdad, pero él está gobernando en la parte del mundo que a él no le sirve, porque a nosotros que decimos tener a Jesucristo en nuestro corazón espiritual, no nos gobierna el diablo, Satanás, el diablo, como lo describe la Biblia, tal cual. ¿Y qué nosotros vamos a querer decir con esto? Que la depravación total, la incapacidad total del pecador a estar dispuesto a percibir las cosas de Dios es porque tienen a punto, usted lo leyó conmigo, el entendimiento cegado. ¿Por qué? Por el Dios que lo gobierna a ellos. Y esa es una manera dilatada de decir que engañoso es el corazón, y usted lo sabe porque la Biblia lo dice, más que todas las cosas. O sea, es perverso, como lo dice Jeremías. Y nadie busca a Dios, nadie por sí mismo está dispuesto a hacer esto. Y en Efesios 2:1 al 3 está esa respuesta, porque dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, la gente muerta no responde. Versículo 2. En las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, no entiendo yo, y ustedes me van a disculpar, cómo es que yo puedo escuchar, porque esas cosas no las oigo, en personas maduras, dizque en la fe, me van a predicar a mí y me van a decir a mí o a usted que el diablo está gobernando el mundo, sin poder especificar que está gobernando la parte del mundo que él gobierna son los que no tienen a Cristo en su corazón. Porque a veces dentro de los grupos, dentro de los chats, dentro de las iglesias físicas, las congregaciones, porque la iglesia es usted y soy yo, pero como se le llama así, dentro de los templos, dentro de las congregaciones hay neófitos y podemos confundirlos. Entonces, yo creo que, oiga esto, a los hijos de desobediencia, dice el versículo 3, viviendo en los deseos de nuestra carne, y no habla de esto, acuérdense que la Biblia muy rara vez habla de esto, porque esto va a perecer.
A nosotros lo que nos interesa y a él lo que le interesó enseñarnos fue las cosas espirituales. Pero ¿qué pasa? Que no queremos entender, somos duros de comprendonia. Viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí voy, antes de yo tener a Cristo en mi corazón y en mi vida, había una naturaleza que no es la de hoy, porque yo fui esclava de las drogas por más de 20 años. Yo fui esclava de la depresión por más de casi 40 años y de otros vicios que habían en mi vida. Entonces, antes yo tenía un libre arbitrio. Yo lo ejercía porque yo hacía lo que se me pegaba, mi regalada gana. Pero después que empecé a escudriñar las Santas Escrituras, después que el Espíritu Santo empezó a formarme, porque no me ha formado ningún hombre, gracias le doy al Señor. No estoy influenciada por ninguna religión. Al principio, mis primeros 3 años, sí, pero después el Señor me sacó y me dijo, no, tú no eres como ellos. Ven que tú no, ese no es tu lugar. Por eso que él dice que tiene ovejas en otros rediles. Yo era una de esas. Y me sacó de ahí, como ha hecho con muchos, pero muchos vuelven de vez en cuando y de cuando en vez, como el perro a su vómito. A mí me desarraigó y yo salí de ahí. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la religión lo que hace es que mata. Entonces, Jesucristo no es una religión, es una verdad. Entonces, antes de yo tener a Cristo, yo tenía y ejercía un libre arbitrio. Pero después de yo no tengo un libre arbitrio, porque ese libre arbitrio, el día que yo dije, Señor, yo te quiero en mi vida y te abro las puertas de mi corazón. Cuando Él me tocó, yo abrí completamente y le dije, Señor, sí, entra, quédate y cena conmigo. Eso es un tema, otro tema que no voy a entrar ahí, que la gente lo ha comprendido muy mal. Y cuando se quedó ahí, entonces yo le dije, Señor, así te entrego mi voluntad, te entrego todo. ¿Por qué? Porque no me hice yo a mí misma. Ya yo no me gobierno. El que me gobierna, si es verdad, que mora en mí, tiene que ser el Espíritu Santo. Pero yo sigo manteniendo una libertad que Él me... Pero el libre arbitrio hace rato que yo lo perdí. Entonces, no entiendo cómo es que muchos que tienen ya 60, 50 y lo que tengan en las religiones o donde las tengan, puedan hablarme a mí de libre albedrío o de vida secular. Pero a veces el desconocimiento, y también el sentir oír, porque yo oigo muchas veces o escucho muchas veces una cosa y la hago mía. Oigo que pronuncian, por ejemplo, vamos a poner corito y ya yo hago esa palabra mía. Ya yo no digo coro, no, yo le voy a hacer un coro al Señor, sino un corito, porque a furia de tu sentir, oír las cosas, tú las haces, sean expresiones, comportamientos o lo que fuere, tú los haces tuyos. Entonces, dentro de todo esto, no había una esperanza. Y de eso estamos seguros. ¿Por qué? Porque ningún pecador tiene la capacidad de estar dispuesto, pero podemos probar esto, claro, vamos a poder probarlo, porque para eso está Romanos capítulo 3, del 10 al 8. Yo creo que esto va a ser suficiente para que nos vuele y nos derribe esos argumentos vanos que a veces tenemos. Mire lo que dice Romanos 3, del 10 al 8. Dice, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, por si se nos olvida, porque como el ser humano es olvidadizo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, esto es bastante complejo. Yo creo, ¿cierto o no? Dice el versículo 2. Todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Vuelve y lo repite. No hay ni siquiera uno. Él no los dijo al principio, empezó diciéndolo, ¿verdad? En el 8. Y volvió, por si se nos quiere olvidar, lo dijo en el versículo 12. Pero el 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañan, veneno de áspid
hay debajo de sus labios. Y dice el 14, wow, le dio para eso el Espíritu Santo. Su boca está llena de maldición y amargura. 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. 17. Y el camino de paz no conocieron. 18. Oiga, póngale un cariño extremo a esto. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así estaba yo. Yo no sé usted. Yo, Sandra Calzach, Santica Guzmán. Antes de que el Señor llegase a mi vida. Hay, apunto, un versículo en el Salmo 110, creo que es el versículo 3. No estoy segura, pero si usted, si erro, usted me corrige. Que apunto, avala lo que le dije al principio, que solamente el pueblo va a estar dispuesto, dice el Salmo 110, versículo 3, que su pueblo estará dispuesto el día de su poder, de tu poder. Y ningún pecador jamás estará dispuesto hasta que el poder de Dios venga sobre ese pecador. Hasta que el Señor a mí no me encontró y me hizo tener una disposición, despertó en mí porque estaba durmiendo por todos los años que estuve perdida en mis delitos y pecados, en mis placeres inmundos en la calle. En mí estaba durmiendo el querer como el hacer, pero después que Cristo llegó a mi vida, que tocó la puerta y se entronó en mi vida, ese querer como el hacer, Él lo fue despertando. Él lo fue despertando. Oiga bien esto. Entonces, no podemos decirle al Señor, Señor, pon en mí el querer como el hacer, pues yo lo tengo. Ya Él hace rato que me lo dio. Cuando hizo, sopló en mí un saco de cosas y en usted también. Lo que pasa es que tenemos que aprender a orar con conocimiento, dándole un culto racional al Señor de lo que estamos diciendo. Porque en la lengua está el poder de la vida y la muerte, de maldecir, de bendecir. Y no hay nada, absolutely nothing, en un pecador que pueda, en una persona que pueda hacer para estar dispuesto. No hay nada en ese pecador, inclusive bajo los mejores esfuerzos de cualquier predicador que le presente al Señor, de cualquier apologista que quiera sacarlo de la duda, ningún apologista hace eso. El que convence de justicia, juicio y pecado es el Espíritu Santo. Y esto es solo cuando el poder de Dios te hace estar dispuesto, te toca para que tú oigas la voz del Padre. Entonces, yo creo que Romanos 8:28 nos va a dar también bien duro en cuanto a esto, porque dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme a su propósito, a lo que son, al propósito que son llamados. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. No es que está llamando ni lo va a llamar, es que ya lo hizo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hay ciertos estudios doctrinales por ahí de los que muchos han hablado, del preconocimiento, de la predestinación, de la doctrina de la elección. Han hablado acerca de la justificación, pero hay una palabra en la que yo deseo abundar, y es en esta que el enfoque está en los llamados, en el versículo 28 de Romanos hasta el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahora,
Una de estas palabras más simples es en el idioma español para llamar, para la palabra llamar. Todos entendemos esto, ¿verdad? Yo creo que sí, porque la usamos de una manera cotidiana. Cuando tú llamas a tu hijo, cuando llamas al esposo, cuando llamas aquí, llamas allá, todos sabemos que tú llamas y vienen. Y yo creo que es una de las palabras más comunes en nuestro vocabulario. Llamamos a everybody y corren en nuestro auxilio o responden a ese llamado. Eh, y esperamos cuando llamamos que alguien responda. Entonces, llamamos a veces a nuestros amigos por teléfono y esperamos que no respondan. A veces no responden nunca. Se hacen de la vista gorda viendo el mensaje, igual no responden. Vaya cogiendo el hilo. Ellos tienen la opción, cuando tú llamas por teléfono a alguien, tienen la opción de coger la llamada o dejar que tu contestadora automática o tu grabadora, no sé, tome la llamada y responda por ellos. Entonces, esto se vuelve aún más, un poco más importante cuando una iglesia llama a un pastor, porque reconocemos que tiene un llamado de pastor, las iglesias, no porque el hombre le haya nacido un día de decir fulano, pereceo, cotorreo, es pastor y yo te nombro pastor porque yo sentí. No, eso no es un sentir. Eso es un llamado de Dios. Tenemos que estar dispuestos a cogerlo o a soltarlo. Y si lo vamos a coger, lo vamos a coger para hacerlo bien. Si no, no lo hacemos. Entonces, cuando las iglesias dicen, no, porque fulano tiene el llamado de pastor, vamos a ponerlo aquí como pastor. Y le hacen el ofrecimiento de venir a pastorearlos. Y ese pastor acepta ese llamado y dice, ok, yo lo voy a hacer. Cuando usted recibe una llamada de su jefe, ¿qué usted hace? Es una llamada, cuando el jefe llama, es una llamada. Usted va o va. Eso no es opcional. No es si usted quiere. Entonces, cuando nosotros éramos niños, traviesos, ¿cuántas veces nos llamaban eh, nuestros padres y no hacíamos el caso omiso? Cuando estábamos en el cole, ¿cuántas veces nos llamaban la atención y hasta que nuestros padres no iban, entonces no entendíamos lo que se nos estaba diciendo? Pero alguna vez que ha recibido un llamado de una corte o un citatorio, sabe que tiene que ir, que usted no lo tiene, no lo puede ignorar. Y yo creo que cada llamado, cada vez que se hace, va teniendo una, ¿cómo lo puedo decir en español? Algo más fuerte, ¿no? Si te llama el jefe, si te llaman del tribunal, si te llaman amigos, si te llaman, se los cité todos, para que usted pueda entender de lo que yo quiero hablarle en esta mañana. Y aunque no queramos comparecer, hay un llamado que se nos hizo y es este llamado. A todos se nos hizo. Pero dentro de esos todos, algunos ya fueron escogidos. Y dentro de esos escogidos, algunos ya fueron elegidos. No es que van a ser, es que ya fueron. Es que ya fuimos llamados. Pero ningún hombre natural acepta el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque antes teníamos el entendimiento cegado, entenebrecido. ¿Por qué? Por la corrupción que hay, por lo que el hombre nos hizo, por lo que el hombre sembró en usted, por lo que aprendimos en este desierto que es mi vida y a lo mejor la suya. Pero muchos usan a punto esto del libre albedrío, basándose en algunas escrituras como Josué 24:15, Deuteronomio 30:19-20, como Génesis 2:15-17, y etcétera, etcétera. O sea, el libre albedrío es la capacidad del ser humano de tomar decisiones propias y actuar por reflexión, sin coacciones externas. Y esto es fundamental para ti, para mí. Pero hay una diferencia, vuelvo y les repito, entre el libre arbitrio y la libertad que Dios te puso en tu corazón. Y según, voy a tocar algunos nombres,
Según San Agustín de Hipona, considerado el pensador más importante de la antigüedad, entre el 350 y tanto, 430 creo, que este hombre no era cualquier persona, fue un filósofo, teólogo, obispo cristiano. Él sostenía que el libre albedrío tenía la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y en este sentido, es un concepto aplicado a la libertad del ser humano para obrar bien o mal. Y aún conociendo esto, el hombre a veces elige el mal. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, muy rara vez, porque acuérdese que cuando se nos hizo esto, se nos sopló una conciencia. Esa conciencia está ahí, durmiendo hasta el momento que el Espíritu Santo entra en ella. Y cuando el Espíritu Santo entra en ella, empiezan a despertarse eh, despacio, despacio, todas las cosas que te fueron dadas desde el principio, desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, hay un determinismo por ahí rondando que dice que toda elección humana en su raíz, en su causa, son aquellas decisiones que tú tomas indefinidamente porque ya preexisten, lo cual significaría que no hay una elección posible que tú y yo podamos hacer y que en realidad el libre albedrío no existe. Entonces, hay algunas posiciones en las que yo estoy de acuerdo, pero hay otras posiciones en las que yo no estoy de acuerdo. Antes de yo tener a Cristo en mi corazón y en mi vida, yo tenía un libre arbitrio, porque yo hacía lo que se me pegaba la gana y no tenía que pedirle permiso a nadie, porque no tenía un gobierno por encima de mi yo. Pero hoy que yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no puedo hacerme de la ganariamente lo que yo quiera, porque hay un gobierno sobre mí. Hay una cabeza mayor. En mi casa, en mi hogar, sea aquí o en Suiza, hay una cabeza mayor que la de Eros, Antonio Calzaya, que es el sacerdote de mi hogar, y es Cristo Jesús, en la cual mi vida hoy está cimentada, mi matrimonio, mi familia, mi nada, porque yo no tengo nada, mi todo y mi nada, porque todo es de Él. Y Él es que gobierna esta vida inútil, que sería inútil sin Él, pero con Él es útil. Y la gloria sea para el Señor. Pero dentro de todo esto, han surgido muchos debates a lo largo de todo esto. Para abordar este tema, de verdad, nosotros tenemos que abordarlo con humildad, reconociendo las limitaciones del entendimiento humano y la inmensa sabiduría de Dios. Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a afrontar cualquier cosa se nos presente, como cristiano dije, no como personas, como cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo como cabeza y al Espíritu Santo como guía. Y tenemos al Padre que es soberano. Y Dios, ejerciendo responsablemente la libertad que Él nos dio, nosotros podemos elegir, oiga bien esto, si quedarnos o irnos. Entonces, si elegimos quedarnos, tenemos que aceptar la voluntad del Padre. Si elegimos irnos, pues seguimos llevando la vida secular que usted y yo llevamos antes. Porque no entiendo cómo es que un cristiano, si me lo dice un cristiano bebé, vamos a decir bebé, me hable de la vida secular porque está separada. La vida secular está separada completamente de la vida cristiana. O sea, usted está llevando dos vidas. Y yo creo que después que usted y yo tenemos a Cristo, llevamos una sola vida. Pero si lo queremos hacer separadamente, anyway, cada quien es dueño de sí. Pero no sería lo justo. Entonces yo creo que esta palabra de libre albedrío no aparece eh, en ninguna parte de la Biblia, sino que se fundamenten en algunos versículos para poder decir y usar esta palabra. Esta palabra es simplemente un hombre la nombró y la hicimos nuestra en el cristianismo. Porque siempre hemos tenido la libertad de elección, porque Dios nos lo dio. Lo que pasa es que antes, cuando estábamos sin Cristo, hacíamos todo lo que queríamos y no teníamos que
tener temor reverente a nada ni a nadie. Entonces la teología usa a punto esta analogía para coaccionar, entonces, para coaccionar, oiga bien esto, para coaccionar las decisiones de los demás. ¿Por qué? Porque la religión ha cautivado a millones de personas. Dicen, no, tú puedes hacer, tú no puedes hacer, tú debes vestirte, tú no debes vestirte, tú tienes que esto, tú tienes que lo otro, esto. O sea, imposición del hombre. Una doctrina dogmática de hombre, sin nada que ver con este manual hermoso que usted y yo tenemos aquí. Entonces yo creo que Filipenses 2, del 12 al 13, va a arrojar un poco de luz, o tanta luz, en esta interacción entre la responsabilidad humana y la obra de Dios, cuando afirma, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, en este pasaje bíblico se nos revela la alianza entre el esfuerzo humano y la obra transformadora del Espíritu Santo, de Dios a través del Espíritu Santo en usted y en mí. O sea, aquí a nosotros se nos enfatiza la necesidad del creyente de buscar activamente lo de Dios. ¿Por qué las personas, tampoco entiendo, por qué las personas dicen, ay, que se me murió el primer amor? No entiendo tampoco esa palabra, porque no sé cómo las personas dicen que se le murió el primer amor por Jesús, pero he podido entender algo ahí. Y creo que cuando usted se separa de la fuente, se seca. Y por eso se le muere. No es que se le muere, es que se secó. Ese entusiasmo inicial que dice que el bebé tiene por conocer a... Yo tengo 14 años y ya no soy bebé y sigo teniendo el mismo entusiasmo. ¿Pero por qué? Porque yo entendí que sin la fuente me seco, que sin la fuente vuelvo a las drogas, que sin la fuente vuelvo a la depresión, que sin la fuente vuelvo a los vicios de juego, que sin la fuente vuelvo a hacer todas las cosas malas que yo hacía, mala para mi salud y mala para mi vida, que yo hacía antes de tener al Señor. O sea, por eso se seca el primer amor. Entonces, ¿quién es que empodera y dirige su voluntad? El Espíritu Santo. Entonces, creo en el empoderamiento firmemente de la mujer, del hombre, del ser humano en general, pero no el empoderamiento que se está predicando hoy. Yo creo en el empoderamiento a través de la palabra de Dios, que es la que nos hace sabia, porque mujer sabia edifica su casa. Su hogar ya está edificado. Ahora, la que usted tiene que edificar es esta casa aquí, para poder edificar su entorno, su derredor y alrededor. Entonces yo creo que definitivamente en el ámbito de la teología pocos conceptos generan tanta discusión como esto. Y esto se viene discutiendo desde Arminio, desde, desde, desde desde el primer siglo. Esto se viene discutiendo desde siempre. Desde los calvinistas dicen una cosa, los arminianos dicen una cosa, Lutero dijo una cosa, y cada hombre que se ha levantado a hacer una reforma en el cristianismo, oiga bien, en el cristianismo, no en el evangelio, porque es que el evangelio es lo que está aquí escrito y nadie puede hacer una reforma en contra o a favor de esto. Nadie, absolutamente. ¿Por qué? Porque ya está escrito y la Biblia es clara y se interpreta sola. Entonces, han nacido un saco de eruditos que yo no entiendo por qué lo llaman eruditos, porque lo que hacen es confundir las personas. Han nacido un saco de hombres que un día dijeron, no, espérate. Arminio dijo, yo no me gusta el pensamiento de Calvino. Déjame yo hacer una reforma y establecer que lo que yo creo es esto. Y eso fue lo que estableció. Entonces, así han crecido todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha buscado enjaular a otros hombres. Porque a él se le dio poder sobre todo lo que está en la tierra, menos del hombre. Entonces, hay tantas denominaciones, hay tantas religiones en el mundo entero,
que cada quien tiene su Dios y piensa que es el Dios justo. Nosotros tenemos este Dios Jehová de los ejércitos y creemos que este es el Dios justo. Los budistas tienen el suyo, los musulmanes tienen el suyo, los adventistas tienen el suyo, los aquellos tienen, o sea, ¿por qué digo esto? Porque dentro de todo esto, para nosotros poder entender este concepto, tenemos que ir a las raíces. ¿Y qué es lo que pasa hoy con las iglesias en el mundo entero, la mayor parte? Porque tampoco generalizo, para que usted no se me vaya a poner guapo. Que nosotros para poder entender todos estos conceptos tenemos que ir a investigar, a nutrirnos, tenemos que ir a estudiar, a escudriñar, no solamente las escrituras, sino las herramientas que el Señor nos dejó. La Biblia ha sufrido tanto traducciones que ha perdido parte de su esencia al traducirse. Pero cuando nosotros vamos a predicar o a enseñar, tenemos que ir a las raíces para poder a veces salir nosotros de la confusión que el Espíritu Santo nos saque, para nosotros poder dar lo que recibimos del Espíritu Santo. Y antes de nosotros ver todo esto, vamos a ver lo que nos dice la palabra a través del libre arbitrio o la libre decisión o la libertad que nosotros tenemos. Y el libre arbitrio, o sea, libre albedrío libertario, muchos lo llaman. Y vuelvo y repito, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo. Y lo digo por la palabra. Porque dentro de todos los hombres que se levantaron a hacer estas reformas en el cristianismo, no en el evangelio, oiga bien, ellos algunas cosas la tomaron de aquí y la otra mitad pusieron de ellos. Y eso es lo que muchos hoy hacen cuando predican. Yo creo o yo supongo que debió ser, o creo haciendo conjetura. Usted y yo no estamos aquí para hacer conjetura. Usted y yo estamos aquí para establecer la verdad que está escrita ahí, que ya está escrita y se explica solo. Yo no necesito un erudito terrenal para que a mí me revele lo que está ahí, porque tengo al Espíritu Santo y usted también. Lo que pasa es que hay que esforzarse y ser valiente, como nos dijo el Señor. Cuando le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no era para que llegara a la tierra prometida, era para que aunque él viera lo que viera, él se mantuviera firme en lo que él, en la palabra que él tenía que caminar. Y en esa misma palabra yo te invito a ti a caminar en esta mañana, en la palabra que Dios a ti te entregó y en la palabra que Dios dijo de ti. Que nada ni nadie te haga dudar y la gloria es para Dios. Entonces, yo creo que nosotros tenemos esta libertad, ¿verdad? Esta autonomía que creemos que tenemos, aún siendo cristianos, porque hablamos de la dependencia de Dios, pero en realidad yo te pregunto a ti, ¿somos de verdad dependientes de Dios? A mí me lo preguntó Sandrita, dime, con lo rápida que soy. Y a punto yo les nombraba esto del compatibilismo. Los compatibilistas sostienen que el libre albedrío y la soberanía de Dios no son mutuamente excluyentes. Algunos argumentan que la libertad humana es compatible con el plan predeterminado de Dios, sugiriendo que la soberanía de Dios no niega la responsabilidad personal. Oiga por dónde va esto, para que nosotros podamos entender. Entonces, hay un determinismo divino por ahí, que esta perspectiva enfatiza la soberanía absoluta de Dios y afirma que todas las decisiones humanas están determinadas en última instancia por la voluntad divina. O sea, postulando esto, que la presencia, no la presencia, presciencia, oiga bien, y la predestinación divina influyen en cada decisión individual. Hay un conocimiento medio por ahí que dice que también conocido como el molinismo, que postula que Dios posee conocimiento de lo que los humanos elegirán libremente, cualquier circunstancia se presente en la vida suya y en la mía. Esta perspectiva busca reconciliar la libertad humana con la
ciencia divina. Hay algunas cosas de aquí que comparto. Hay otras cosas que el hombre puso que no comparto, porque yo tengo la verdad. Y esa es la verdad que yo estoy conociendo para que me haga libre de todo esto que está escrito aquí. Oiga, póngale amor a... Entonces, hay algunos fundamentos bíblicos sobre el libre albedrío. Y para comprender todo esto, bíblicamente, debemos nosotros recurrir al libro de Génesis. ¿Por qué? Génesis 1, 26, 27. Cuando nosotros leemos que Dios creó a los seres humanos a su imagen, dándole una semejanza única con él. Entonces el hombre cree que fuimos creados a la imagen de Dios porque nosotros somos de carne y hueso. Jesucristo vino a la tierra de carne y hueso. Eso no tiene nada que ver con eso. O sea, el Señor lo dotó de una semejanza única con él. Y esta semejanza inherente sugiere que los seres humanos poseen cualidades de intelecto, voluntad y emoción, lo que nos permite a nosotros una auténtica libertad de elección. ¿Por qué? Porque Él nos hizo libre. Él le dio una libertad a Adán. ¡Pah! Él lo clavó ahí, lo dijo, mira, yo te voy a poner aquí. Pero dentro de esa libertad, Él le dio una responsabilidad. Cuando a mí me encontró hace 14 años, Él me dejó mi libertad. No me la quitó. Ahora yo fui que renuncié a mi libre arbitrio. Y le dije, Señor, ya yo no me gobierno, porque no me hice yo a mí misma. Es la Biblia que lo dice. Por ende, no tengo libre arbitrio. No puedo actuar medalaganariamente. No puedo decidir, aunque sí he tomado muchas decisiones medalaganariamente y me ha ido bien mal. Entonces ya no estoy en esa condición. Y cuando él le dijo a Adán, mira, yo te voy a poner aquí, pero dentro de esa libertad que yo te estoy dando, que no es libre arbitrio, es libertad para que tú no seas un soldado mío, que debería ser. Pero no quiso el Señor hacer eso con él, ni con nosotros tampoco. Le dijo, pero dentro de esa libertad yo te voy a poner una responsabilidad. No hagas esto. Le enseñó la responsabilidad. ¿Y qué hizo Adán? ¿Dónde nació la irresponsabilidad de la que hoy nosotros somos dueños también? En el Edén. En la extensión del cielo. No fue ahí que nació. Entonces, esta caída adámica trajo unas consecuencias en tu vida y en la mía. Ahora, ya yo no estoy en la condición de 14 años atrás. Y usted tampoco está en la condición, I hope, de cuando Cristo a usted lo encontró. Y si usted nació en una familia cristiana o nació en una religión, tampoco está en esa condición. Porque si usted está aquí es porque Dios dijo, yo tengo ovejas en otros rediles. Ahora, si nos sacó de donde estábamos, no es para que de tiempo en tiempo volvamos. Cerró esa puerta y basta. No es para que volvamos, y no porque yo estoy agradecida, y no porque esto, y no porque... Momento. ¿Por qué? Porque los argumentos de antes van a seguir presentes en tu vida y no te van a dejar avanzar y no te van a dejar aprender lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Porque siempre va a haber una religión influenciando tu vida, no porque entonces aquello, no porque, no, un momento, no. Entonces vamos a seguir adoptando un lenguaje que no forma parte de tu vida actual, de mi vida actual. Son las 8 de la mañana, vamos a ser prudentes, lo podemos dejar hasta aquí, hasta la próxima vez. Y la gloria sea para el Señor. Entonces, vamos a ver algunas, y cómo lo vamos a ver, la caída y las consecuencias de lo que ocurrió en el Edén, para que usted pueda entender de lo que estamos hablando aquí. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, Espíritu Santo. Que tu palabra haga barbecho en nuestros corazones para que podamos buscar esa palabra hermosa cuando nosotros necesitemos de verdad ser dirigidos por ella. Que podamos ser oidores de ella, no solamente, que podamos ser hacedores de ella, no solamente oidores, y que podamos, Espíritu Santo de Dios, ser de ejemplo, ser mujeres y hombres de impacto donde quiera que tú nos envíes, pues donde quiera que tú nos des permiso ir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.